Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos todos los chismes, las noticias de última hora y las controversias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Espero que estén listos para un cafecito virtual porque hoy tenemos un tema que, déjenme decirles, ha estado incendiando las redes sociales y las páginas de farándula, la supuesta disculpa de Demet Özdemir a Can Yaman y la reacción de este último. Sí, lo que oyen. Después de años de rumores, especulaciones y un silencio sepulcral, parece que algo se ha movido entre estos dos icónicos protagonistas de Erkencikus, o Pájaro Madrugador, como la conocimos en Latinoamérica. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebrón digno de novela, quiero pedirles, como siempre, que si aún no son parte de esta gran familia, se suscriban al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo y por supuesto, denle like a este vídeo si les interesa el tema. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que vamos a darle. Bien, empecemos por el principio. Para aquellos que no estén al tanto de la historia, Demet Özdemir y Can Yaman fueron, en su momento, la pareja más explosiva de la televisión turca. Su química en Erkencikus era innegable, traspasaba la pantalla y hacía suspirar a millones de espectadores en todo el mundo. Los rumores de un romance fuera de cámaras eran constantes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices y por supuesto por la intensa pasión que transmitían en sus personajes. Sin embargo, después del final de la serie, la relación entre ellos, sea cual sea que haya sido, pareció enfriarse drásticamente. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y, lo más importante, nunca confirmaron ni desmintieron los rumores sobre su romance. Aquí es donde la historia se complica y se pone aún más interesante. A lo largo de los años, han surgido todo tipo de teorías sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Algunos decían que su relación era puramente profesional y que la química que vimos en pantalla era simplemente fruto de su talento actoral. Otros, más románticos, aseguraban que sí hubo un romance apasionado, pero que terminó mal, posiblemente por diferencias irreconciliables o por la presión mediática. Incluso se rumoreó sobre posibles terceros en discordia y sobre celos profesionales. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, ya que ambos han mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Pues bien, en los últimos días ha circulado por internet una supuesta disculpa de Demet Özdemir dirigida a Can Yaman. Digo supuesta porque no ha habido una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. La información surgió de una entrevista que Demet habría concedido a un medio turco, en la que supuestamente se disculpaba por ciertas actitudes o comentarios que pudo haber tenido en el pasado y que pudieron haber afectado a Can. En esta supuesta disculpa, Demet habría reconocido que en su juventud e inexperiencia, pudo haber cometido errores y que lamentaba profundamente cualquier daño que pudiera haber causado a Can. Habría añadido que siempre lo ha respetado como profesional y como persona, y que le deseaba lo mejor en su carrera y en su vida personal. Imaginen el revuelo que causó esta noticia. Los fans de Erkencikus enloquecieron, inundando las redes sociales con mensajes de esperanza y de reconciliación. Muchos interpretaron esta supuesta disculpa como una señal de que aún existe algún tipo de sentimiento entre ellos y que podría haber una posibilidad de que retomaran su relación, ya sea como amigos o algo más. Pero aquí viene la parte más interesante. ¿Cómo reaccionó Can Yaman a esta supuesta disculpa? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. Inicialmente Can guardó silencio, fiel a su costumbre. No hizo ningún comentario público sobre la supuesta disculpa de Demet, lo que alimentó aún más las especulaciones. Sin embargo, en las últimas horas, han surgido informaciones que apuntan a que Can habría reaccionado de una manera bastante explosiva. Según fuentes cercanas al actor, Can estaría furioso con Demet por haber sacado a relucir el pasado. Al parecer, Can considera que ya ha pasado mucho tiempo desde el final de Erkencikus, y que ambos han seguido adelante con sus vidas. No entiende por qué Demet sintió la necesidad de disculparse públicamente, y cree que lo hizo únicamente para generar revuelo mediático y para beneficiarse de la nostalgia de los fans de la serie. Estas mismas fuentes aseguran que Can habría calificado la supuesta disculpa de Demet como falsa e hipócrita y que no tiene ninguna intención de reconciliarse con ella. De hecho, se dice que Can estaría considerando tomar acciones legales contra Demet si continúa hablando sobre su pasado juntos. Sí, así de fuerte.
Obviamente todo esto son rumores y especulaciones, ya que ni Khan ni Demet han confirmado ni desmentido ninguna de estas informaciones. Sin embargo, la reacción de los fans de Erkenci Kuş ha sido mixta. Algunos se sienten decepcionados por la supuesta actitud de Khan, ya que esperaban una respuesta más conciliadora y comprensiva. Otros, en cambio, lo apoyan y entienden su enfado, argumentando que Demet no tenía derecho a revivir el pasado sin su consentimiento. En fin, The Culebrón parece no tener fin. Lo que empezó como una simple serie de televisión se ha convertido en un drama de la vida real, lleno de secretos, resentimientos y pasiones encontradas. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja en los próximos días y les mantendremos informados de todo. Ahora, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, la supuesta disculpa de Demet Özdemir a Khan Yaman por hechos del pasado ha desatado una tormenta de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos fans esperaban una reconciliación, las últimas informaciones apuntan a que Khan Yaman habría reaccionado de forma explosiva, considerando la disculpa como falsa y buscando evitar cualquier contacto con Demet. El futuro de esta relación, o la falta de ella, sigue siendo incierto y estaremos atentos a cualquier novedad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet debería haberse disculpado públicamente? ¿Creen que Khan está siendo demasiado duro con ella? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Ahora bien, profundicemos un poco más en este embrollo. Para entender realmente la magnitud de la situación, debemos analizar el contexto en el que se desarrolló la relación entre Demet y Khan, y cómo Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno global. La serie no fue solo un éxito en Turquía, se expandió rápidamente a Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. Esta fama, sin embargo, vino acompañada de una presión mediática abrumadora. La química en pantalla era tan palpable que los fans, y los medios, asumieron que debía existir algo más entre ellos. Cada gesto, cada mirada, era analizado y amplificado en las redes sociales. Esto generó una atmósfera de constante especulación, que probablemente influyó en la dinámica real entre Demet y Khan. Imaginemos la presión de tener a millones de personas observando cada uno de sus movimientos, esperando que confirmen un romance que quizás nunca existió o que quizás existió solo por un breve momento. Además, hay que tener en cuenta las diferencias de personalidad entre Demet y Khan. Demet es conocida por ser una persona más reservada, más cuidadosa con su imagen pública. Khan, por otro lado, tiende a ser más extrovertido, más espontáneo, a veces incluso un poco controversial. Estas diferencias podrían haber sido una fuente de conflicto en su relación, ya sea profesional o personal. Ahora, volviendo a la supuesta disculpa, es importante considerar las posibles motivaciones de Demet. ¿Por qué ahora, después de tantos años de silencio? Podría ser que con el tiempo, haya reflexionado sobre sus acciones, y haya sentido la necesidad de aclarar las cosas, de cerrar un capítulo. Podría ser también que esté buscando una forma de relanzar su carrera, aprovechando la nostalgia de los fans de Erkenci Kuş. O quizás simplemente se trate de una disculpa genuina, motivada por el arrepentimiento y el deseo de hacer las paces. Independientemente de sus motivaciones, la forma en que eligió hacerlo, a través de una entrevista en un medio turco, es cuestionable. ¿Por qué no contactar a Khan directamente en privado, en lugar de hacer una declaración pública que inevitablemente iba a generar controversia? Esto nos lleva a pensar que quizás había una intención de llamar la atención, de generar titulares. En cuanto a la reacción de Khan, su supuesto enfado es comprensible. Si realmente considera que la disculpa es falsa e hipócrita, es lógico que se sienta molesto por el hecho de que Demet esté reviviendo el pasado y utilizando su nombre para beneficiarse. Además, si él ha intentado dejar atrás esa etapa de su vida y seguir adelante con su carrera, es probable que le frustre que Demet esté tratando de arrastrarlo de vuelta. La amenaza de tomar acciones legales contra Demet, si es cierta,
es una señal de que Khan está dispuesto a defender su reputación y su privacidad. Es un mensaje claro de que no va a tolerar que Demet siga hablando de su pasado juntos sin su consentimiento. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de sus carreras? ¿Podrá Demet superar esta controversia y seguir cosechando éxitos como actriz? ¿Afectará la reacción de Khan a su imagen pública? Es difícil de predecir, pero una cosa es segura: esta historia ha dejado una marca en la memoria colectiva de los fans de Erkencis y seguirá siendo un tema de conversación durante mucho tiempo. Y ahora, queridos amigos, me gustaría abrir el debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen que tiene la razón en esta historia? ¿Demet o Khan? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿O creen que es mejor que ambos sigan caminos separados? Los invito a compartir sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leer sus puntos de vista y saber qué piensan sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. No olviden darle like al vídeo si les gustó, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una telenovela.